Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día porque lo que les traigo hoy es algo que aunque a primera vista suena un poquito técnico o seamos sinceros, hasta aburrido, créanme que es fundamental para entender lo que se viene en las elecciones del 2024. Sí, sí, sé lo que están pensando. En serio, boletas electorales, ¿qué tan emocionante puede ser? Pero aguanten un momento porque lo que acaba de pasar en Pensilvania podría cambiar todo el panorama. Y no les miento, es más emocionante que un final de película de suspenso. Y todo se reduce a algo que parecería un detalle insignificante: las dichosas fechas en los sobres de las boletas por correo. Sí, como lo oyen. Pero antes de que digan meh y cambien de video, déjenme explicarles que esto es un verdadero bombazo electoral. Vamos a desmenuzar todo esto, así que prepárense un cafecito y pónganse cómodos, que esto se pone interesante. Y recuerden, tenemos un canal secundario, el link está en la descripción. Entonces, empecemos con lo básico. ¿Qué rayos pasó? Resulta que un tribunal en Pensilvania acaba de soltar una bomba legal que tiene a todo el mundo hablando. ¿Qué decidieron? Pues que las boletas por correo que lleguen a tiempo, pero que tengan fechas incorrectas o incluso que les falte la fecha en el sobre, todavía deben ser contadas. Exacto lo que están oyendo. Esto es enorme, especialmente en un estado como Pensilvania, que ya de por sí es un campo de batalla crucial en las elecciones del 2024. Pero antes de seguir, piensen en esto. Pensilvania, un estado que por sí solo podría decidir quién se siente en la Casa Blanca o quién se lleva esos escaños súper importantes en el Senado. No estamos hablando de una decisión cualquiera, amigos. Estamos hablando de decenas de miles de votos que podrían voltear la balanza en cualquier dirección. Ahora, ¿por qué es tan importante? Imaginen que están en una carrera de autos y de repente alguien cambia las reglas en medio del camino. De eso se trata esto. Las boletas por correo siempre han sido un punto clave en las elecciones. Y esta decisión podría hacer que esos votos que antes eran desechados por errores tan simples como una fecha mal puesta, ahora sean la clave para decidir el futuro del país. No es una exageración decir que este fallo judicial podría tener un impacto que resuene no solo en Pensilvania, sino en todo el país. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué llevó a la Corte a tomar una decisión tan trascendental? Pues resulta que la ley electoral en Pensilvania es bastante estricta cuando se trata de las boletas por correo. Hasta ahora cualquier pequeño error en el sobre, con una fecha mal escrita o ausente, podía ser motivo suficiente para invalidar un voto. Esto obviamente levantó muchas cejas, especialmente entre aquellos que creen que cualquier obstáculo adicional al derecho al voto es una forma de supresión de votantes. Y aquí es donde la Corte decidió que para proteger el derecho fundamental de cada ciudadano a que su voz sea escuchada, esos votos deben contarse, siempre y cuando lleguen a tiempo. Ahora, si piensan que esto es solo un detalle técnico, piensen de nuevo. Las elecciones del 2020 nos enseñaron que cada voto cuenta. Y Pensilvania, con su historia de ser un estado indeciso, donde las elecciones se ganan o se pierden por márgenes muy estrechos, no es la excepción. Y si recuerdan, en el 2020 fue uno de los estados clave que ayudó a decidir el resultado final. Así que esta decisión judicial no es solo un cambio de reglas, es un cambio en el tablero de juego que podría tener enormes implicaciones en lo que está por venir. Pero como todo en la vida, no todo el mundo está contento con esa decisión. Quienes creen que están en desacuerdo. Exacto, los republicanos. Apenas se dio a conocer el fallo, el Partido Republicano no perdió ni siquiera un segundo y ya han presentado una apelación ante la Corte Suprema de Pensilvania. ¿Y por qué? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El Partido Republicano en los últimos años ha tomado una postura bastante firme en contra del voto por correo ampliado. ¿Y saben por qué? Porque creen que este tipo de voto favorece a los demócratas. La política siempre llena de giros y vueltas. Ahora, aquí es donde viene el giro irónico de la historia. Antes, los republicanos eran grandes defensores del voto por correo. Sí, lo oyeron bien. Durante años, este tipo de votación fue promovido especialmente entre los votantes mayores, quienes tienden a inclinarse hacia el Partido Republicano. Pero como en toda buena novela política, un personaje entra en escena y cambia todo. Donald Trump. Bajo su influencia el partido ha cambiado su enfoque por completo. Ahora la narrativa ha cambiado a que el voto por correo es vulnerable al fraude electoral, a pesar de que no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Pero aquí estamos con el partido que una vez apoyó el voto por correo, ahora luchando con uñas y dientes por limitarlo.
La vida tiene un sentido del humor bastante retorcido, ¿no creen? Y no es solo una cuestión de preferencias políticas. Este cambio tiene profundas implicaciones estratégicas. El Partido Republicano sabe que si logran anular esta decisión, podrían reducir significativamente el número de votos demócratas, especialmente en áreas urbanas donde el voto por correo es más común. Esto no es solo una batalla legal, es una batalla por el control político de uno de los estados más importantes del país. Además, el proceso de apelación no es una simple formalidad. Dependiendo de cómo decida la Corte Suprema de Pensilvania, esa decisión podría sentar un precedente que afecte no solo a las elecciones del 2024, sino a cómo se manejan las boletas por correo en el futuro. Y no nos olvidemos de algo crucial. Esta no es la primera vez que el voto por correo está en el ojo del huracán. Durante las elecciones del 2020 vimos una serie de batallas legales en varios estados sobre la validez de las boletas por correo, y parece que para el 2024 no será diferente. Entonces, mientras los republicanos llevan su apelación a la corte, el resto del país observa con atención, porque lo que se decida en Pensilvania no solo afectará a los votantes de ese estado, sino que podría tener repercusiones en todo el país. Ahora bien, ¿quiénes son los que realmente se verán afectados por esta decisión? Porque al final del día, la política se trata de personas reales y de cómo las decisiones de los tribunales afectan sus vidas. Empecemos por los datos. Según lo que hemos visto en elecciones anteriores, los grupos que más podrían beneficiarse de esta decisión son los votantes jóvenes, las minorías y, claro, los demócratas. ¿Por qué? Porque estos son los grupos que más utilizan el voto por correo y, por lo tanto, son más propensos a cometer errores en los sobres de sus boletas. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Resulta que uno de los principales argumentos en contra de contar estas boletas es que las fechas incorrectas o faltantes podrían indicar que la boleta fue enviada fuera del plazo permitido. Sin embargo, hay un pequeño detalle que a menudo se pasa por alto. Los funcionarios electorales ya sellan las boletas con la fecha de recepción cuando llegan. Eso significa que independientemente de lo que diga el sobre, las boletas que llegan a tiempo son claramente identificadas como tales por las autoridades. En otras palabras, el problema con las fechas en los sobres es, en muchos casos, una cuestión sin relevancia real. Pero a pesar de esto, las fechas en los sobres han sido utilizadas como una herramienta para descalificar boletas, especialmente en áreas donde el voto por correo es predominante. Y aquí es donde entra en juego la importancia de esta decisión. Al garantizar que estas boletas sean contadas, el tribunal está asegurando que miles de votos, que de otra manera habrían sido descalificados por errores menores, tengan la oportunidad de que su voz sea escuchada. Y no es solo un problema para los votantes individuales. Esto podría tener un efecto en cadena en la participación electoral en general. Cuando las personas sienten que su voto no cuenta o que es demasiado fácil cometer un error que lo invalide, es menos probable que participen en futuras elecciones. Esta decisión podría en última instancia ayudar a aumentar la participación electoral al reducir el miedo y la incertidumbre en torno al voto por correo. Ahora, no podemos olvidar mencionar el impacto que esto podría tener en la estrategia de campaña. Los candidatos demócratas, sabiendo que ahora hay más posibilidades de que estos votos sean contados, podrían enfocarse aún más en promover el voto por correo entre sus bases. Esto podría significar un aumento en los recursos dedicados a educar a los votantes sobre cómo llenar correctamente sus boletas y asegurarse de que sean enviadas a tiempo. Y eso, a su vez, podría dar lugar a una mayor movilización de votantes en áreas que tradicionalmente han sido difíciles de alcanzar. Pero como todo en política, no todos ven esto de la misma manera. Los opositores a esta decisión argumentan que contar las boletas con fechas incorrectas abre la puerta al fraude y la manipulación. Aunque, como ya hemos mencionado, no hay pruebas concretas de que esto sea un problema generalizado. La percepción de que podría serlo sigue siendo un tema candente, y en un entorno político tan polarizado como el actual, donde la confianza en el sistema electoral ya está bajo presión, decisiones como esta pueden ser vistas con escepticismo por aquellos que sienten que el sistema no les favorece. En resumen, esta decisión podría cambiar no solo quién vota, sino cómo vota. Y eso podría tener un impacto profundo en los resultados electorales, no solo en Pensilvania, sino en todo el país. Ahora, si piensan que las cosas no pueden ponerse más complicadas, déjenme llevarlos al siguiente nivel de este drama legal.
Algunos expertos ya están diciendo que los republicanos podrían intentar llevar este caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y aquí es donde entra en juego una teoría que, aunque suena como algo sacado de un libro de derecho constitucional, podría tener implicaciones muy reales y muy serias: la teoría de la legislatura estatal independiente. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente esta teoría sostiene que las legislaturas estatales tienen el poder absoluto para establecer las reglas de las elecciones federales en sus estados, sin ninguna intervención de los tribunales estatales o incluso de la Constitución estatal. Si suena un poco extremo, ¿verdad? Pero no es solo una idea loca. Esta teoría ha sido debatida en varios círculos legales y podría ser utilizada para argumentar que la Corte de Pensilvania no tenía el derecho de tomar la decisión que tomó. Ahora, antes de que entren en pánico, déjenme aclarar que esta teoría no es ampliamente aceptada y ha sido rechazada en el pasado, pero eso no significa que no sea peligrosa. Si la Corte Suprema de los Estados Unidos decidiera aceptar este argumento, podríamos estar viendo un cambio radical en cómo se manejan las elecciones en todo el país. Y no estoy exagerando cuando digo que esto podría afectar el acceso al voto de millones de personas. Imaginen un escenario donde las legislaturas estatales, que a menudo están controladas por un solo partido, tengan la última palabra sobre cómo se llevan a cabo las elecciones, sin ningún tipo de supervisión judicial. Esto podría llevar a situaciones donde las reglas se modifiquen de manera arbitraria para favorecer a un partido sobre otro. Y eso, amigos míos, sería un golpe mortal para la democracia tal como la conocemos. Pero no nos adelantemos, porque esto es solo una posibilidad, pero es una posibilidad que debemos tomar en serio, porque en la política como en la vida nada está escrito en piedra, y lo que hoy parece improbable podría convertirse en realidad mañana. Lo importante es estar informados y preparados para lo que venga. Y bueno, después de todo esto, ¿qué podemos concluir? Lo que está ocurriendo en Pensilvania no es solo un detalle técnico, es una batalla que podría definir el futuro de nuestras elecciones y, por ende, el futuro de nuestro país. Esta decisión judicial, que a primera vista podría parecer menor, tiene el potencial de cambiar las reglas del juego de una manera que pocos podrían haber anticipado. Por eso es más importante que nunca estar informados y apoyar iniciativas que protejan nuestros derechos al voto, porque al final del día la democracia es un reflejo de la participación de todos nosotros. Si dejamos que decisiones como esta pasen sin atención, corremos el riesgo de perder mucho más que una simple elección. Si están interesados en seguir de cerca este tipo de litigios y quieren aprender más sobre lo que se está haciendo para proteger nuestros derechos electorales, les recomiendo que echen un ojo a Democracy Docket, una plataforma que se dedica a la defensa de los derechos electorales en Estados Unidos. Ellos están en la primera línea de esta lucha y están haciendo un trabajo increíble para asegurarse de que todos tengan una voz en este proceso. Y ahora les dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué piensan ustedes sobre este cambio en las reglas del juego? ¿Creen que afectará el resultado de las elecciones del 2024? ¿Es este el tipo de decisiones que podrían fortalecer o debilitar nuestra democracia? Déjenme saber en los comentarios, que estoy muy interesado en leer sus opiniones. Y como siempre, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Recuerden, tenemos un canal secundario, el link está en la descripción. Este tipo de conversaciones son importantes y cuanto más gente esté informada, mejor estaremos preparados para lo que venga. Nos vemos en el próximo video.